Hoy contaremos historias relacionadas con el encuentro entre príncipes poderosos, reyes, y personajes que aseguraban tener el don de la profecía. Es decir, la relación entre el profeta y el príncipe. Uno de los casos más famosos que hemos citado aquí en este programa muchas veces fue un encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo llamado Galeotti. Parece que el rey no se separaba nunca de aquel clarividente. Un día Galeotti predijo a Luis la muerte de la favorita Marguerite de Sassenage. Y una semana después la muchacha se vio atacada por un mal desconocido. Entonces Luis XI se enojó con el astrólogo y dio orden de que lo arrojaran por una ventana. Y cuando lo iban llevando a morir, el rey lo desafió y le dijo: tú que pretendes ser hombre tan hábil y que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será tu suerte ahora y cuánto tiempo te queda de vida. Y el astrólogo respondió: Señor, moriré 3 días antes que vos. Y Luis XI, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que Galeotti fuera bien atendido siempre, que no le faltara nada. Federico II Stauffen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por el siglo XIII, tenía fe ciega en los astrólogos. Pero la verdad es que los dictámenes acerca del futuro del soberano se adecuaban siempre a sus deseos. Los astrólogos que trabajaban para él le decían lo que él quería oír. La afición de Federico II por la astrología fue notable en ocasión de la segunda boda que contrajo. El emperador había estado casado con Constanza de Aragón, que murió en 1222. Y en 1225 se casó con Isabel de Brienne, que era muy joven, tenía apenas 14 años. Ese detalle, la juventud de su prometida, no le importaba mucho a Federico, y cuando llegó la noche de bodas, el momento de la consumación, se aprestó a unirse a su nueva esposa sin más trámites. Pero el padre de Isabel de Brienne, Juan de Brienne, habló con los astrólogos del emperador y les pidió desesperadamente que intercedieran para sostener por un tiempo más la virtud de su hija. Entonces los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo aún de emprender hazañas eróticas y que ya vendrían constelaciones más propicias. Y el emperador aceptó las indicaciones, desde luego con frustración y enojo, pero las aceptó. Claro, los astrólogos estaban un poco aterrorizados por perder el favor imperial, conversaron con el padre de Isabel y le indicaron que para Federico era importante tener tratos carnales con alguien, así que había que satisfacer su deseo de algún modo. Entonces, junto con Juan de Brienne, hicieron un sospechoso diseño zodiacal y le sugirieron a Federico que podría ser beneficioso para su porvenir el encuentro con una prima de Isabel, que actuaba como dama de honor. Y así, Federico, unos días después, por indicación de sus astrólogos, se unió a una prima de su mujer, a la que tuvo por favoritada durante un tiempo, mientras esperaba que la buena estrella indicara el momento en que pudiera unirse a Isabel. Y al final se unió a Isabel, no pudieron sostener la cosa durante tanto tiempo. En 1235, Federico se casó por 3ª vez. Lo hizo con Isabel, princesa de Inglaterra. El emperador hizo determinar por los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Él creía que, realizado el trato sexual a una hora determinada, esto propendía a que el niño fuera varón o a que fuera una niña, si uno lo deseaba así. Pues lo que hacía falta era saber con exactitud cuáles eran las horas para engendrar hombres. Y los astrólogos pues prepararon un horario a cierta hora, que era justamente la de la salida del sol. El soberano debía seguir el procedimiento inverso. Bien,
estuvo con la mujer mientras el sol salía y luego le dijo mientras acariciaba sus cabellos: lleva usted un hijo, con total seguridad, ¿no? Ahora bien, el dictamen de los astrólogos fue equivocado. Primero porque la emperatriz tardó 2 años en dar a luz. Y segundo porque tuvo una hija. Un poco antes, aquel equipo de astrólogos había sido cambiado por otro que había predicho al emperador que nunca se equivocaría con sus vaticinios. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1485 y 1509. Un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año. Furioso, lo mandó a llamar y le dijo: si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? Y el astrólogo vaciló, se quedó callado. Enrique volvió a hablar y dijo: oh, demostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres preso, y lo mandó en cana. En realidad los dos acertaron, porque Enrique murió en aquel año de 1509 y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. Hablemos, para terminar, de Abdul Hamid II, el último sultán turco, que vivió entre 1842 y 1918. Tenía un astrólogo llamado Nasr. Puede decirse que aquel astrólogo, Nasr, lo volvía loco, porque para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte andaba cerca. Esto producía una sensación de miedo en el príncipe, y de este modo el astrólogo mantenía su poder sobre él. El príncipe Abdul Hamid II, para eludir a la muerte, llenó sus palacios de una serie de artificios de seguridad. Incluso se ponía encima ingenios tales como un fez. ¿Conocen el fez? Ese gorro que usan los turcos que parece una escupidera. Bueno, ese fez tenía en realidad alma de fierro. Tenía acero por dentro. Todas sus ropas estaban disimulando planchas y blindajes. Estaba blindado hasta la pera, para evitar que alguien lo matara. No solo la comida a él destinada tenía que ser revisada hasta los últimos extremos, sino también todos los papeles y cualquier objeto relacionado con su intimidad. Ante cada predicción de Nasr, Abdul respondía con más cuidados. Y hay que decir que Nasr todos los días le pronosticaba una muerte cercana y terrible. Bueno, el príncipe llenó sus edificios de refugios secretos, encargó la construcción de distintos recovecos a 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Los grupos de trabajadores actuaban bajo la voluntad deliberada de que no supiera ninguno de ellos lo que hacía la cuadrilla de al lado. Se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos, las escaleras engañosas. Se sabe que muchos de los artificios que montó para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes. Otros, supuestamente invitados a visitar al sultán, eran en realidad enviados a la muerte por el propio astrólogo y caían en las trampas del palacio. Con nuestras muertes cercanas a las cámaras de Abdul, el astrólogo certificaba los peligros predichos y felicitaba al sultán por la eficacia de sus cuidados. En 1908 Abdul fue destituido. Lo enviaron al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y del astrólogo. Se instalaron en Salónica y allí Abdul desesperaba por construir los mismos dispositivos que habían conservado su vida mientras detentaba el poder. En su demencia llegó a pensar que solo con esos artificios podía sostener la eternidad. Cuando enfermó tenía cerca de 80 años y se quejaba por no poder obrar como lo había hecho en Istambul. Pedía que llamaran arquitectos y pensaba diseños de escondites para eludir lo inevitable. Nadie le daba bolilla. Antes de morir le dijo al astrólogo Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente
por confiados e inoperantes, por no poder construir los refugios indispensables, llegaría irremediablemente la muerte. Y la muerte llegó. ¿Le ha gustado esta historia? Sí, mucho. Esta es la que más me gustó. Bueno, en realidad las otras las conté para poder contar esta. ¿A quién quiere dedicar esta charlita? Al primero de los videntes. Al pobre Galeotti, ¿no? Sí, a Galeotti. A Galeotti, que era un piola. A Galeotti, que se la rebuscó para mantenerse con vida, pobre. Bueno, usted incluso, yo se lo quiero dedicar a usted como... ¿Por qué? Bueno, como formando parte ¿De qué? de esta gente que aconsejan a los poderosos acerca del porvenir. Yo no soy ni vidente ni astrólogo, soy psicólogo. Es parecido. No tiene nada que ver. Igual se lo dedico. Bueno. No sea humilde. No sea humilde. Todo es respetable. No hace falta ser un gran astrólogo. Basta con ser un humilde psicoanalista. Bueno, hemos elegido, ya que de las estrellas se trata, de esta hermosa canción que se llama Estrellita, en la versión guitarrística de don Roberto Grela. Adelante.